sé que dije que mi canal no iba a estar siempre enfocado en polémicas. Pero esta vez, se me dio por hablar de un tema que quiero que se quede como un recuerdo para aquellos que seguían a este usuario o que aún siguen. Hablemos de cómo empezó todo esto. Todo comenzó porque Wario le disgustaba que la gente imitara su voz, por eso es que se quejaba de varios que le imitaron su voz. Los que más destacan serían los del Plutonic y Gustavo que le habían imitado su voz. Aunque el Gustavo se disculparía con Wario, pero después lo volvería a insultar más adelante cuando ocurriera la polémica de Kyuka Fox. En el caso del Plutonic tendría una discusión sobre eso. Esta sería una de las razones por la que Kyuka Fox lo terminaría bloqueando. Después de esto ocurriría lo de Kyuka Fox. Wario hizo un hilo hablando sobre el bloqueo que le había hecho Kyuka Fox y luego en ese hilo se quejaría de que le imitó la voz. La cual ella solo le había imitado su voz en un directo del Valentine, pero el que más le imitó la voz fue el propio Valentine. Luego de eso, varios le responderían ese tweet que lastimosamente terminó bloqueando a casi todos y por eso no se ven los tweets citados. Después Kyuka Fox se disculparía, pero muchos le pidieron que no debía disculparse con él. Después tengo entendido que Wario con una cuenta alterna le habló a Kyuka Fox por privado. Wario quería disculparse con ella en privado, pero ella no le respondió y lo bloqueó nuevamente. Aunque hubo una razón esta vez que se explicaría meses después de esto, y es debido a que Gustavo le había pedido que lo bloqueara nuevamente porque si se disculpaba con él, el vato iba a andar de altanero e iba a decir muchas estupideces según el propio Gustavo. Luego de esta discusión que se armó en Twitter, se haría un directo donde se imitaría la voz de Wario y se burlarían de él. En palabras más resumidas, se molestó porque le imitaron la voz y por eso llegó a ser tanto escándalo por algo tan insignificante. Bueno, con esto aclarado ya podemos pasar a hablar de la parte de Torre A. Aquí Plutonic se puso a investigar sobre el tema de Torre A, y ver qué tan ciertas eran esas acusaciones a esa empresa de doblaje. Plutonic desmentiría ciertas cosas como unas capturas de Pilar Soto, sobre si hizo trampa en los premios Labat, entre otras cosas más. Recomiendo ver ese directo, para que así puedan saber mejor del tema. Otra cosa que pasó y que no sé, de cuándo comenzó exactamente, pero en algún momento se discutiría si la cuenta de Super Wario Man Defender le pertenecía a él o no. Plutonic mostró un audio donde este mismo dice que la cuenta le pertenecía a él, e incluso hay imágenes que muestran donde Wario dice ser propietario de esa cuenta. Wario le pidió a Plutonic discutirlo en una llamada privada, donde ahí Wario se quedó en mente en blanco cuando Plutonic le hacía las preguntas. Wario decidió traer a Scruffy para hacer una encerrona, pero le salió mal debido a que Plutonic ya no quiere hablar de esos güeyes, ya se quiere mantener lejos de ese tema, pero al parecer Wario no le importó ese tema y solo demostró que se sigue juntando con unos usuarios muy cuestionables. Después de eso, se descubriría un audio sobre la persona que manejaba la cuenta de Super Wario Man Defender. Que ese audio no tiene mucho sentido y se contradice en ciertas partes de lo que llegó a decir Super Wario Man en la llamada. Como en la parte de que le estaban quitando el protagonismo cuando lo lógico sería responder con la cuenta Super Wario Man Defender mandando un audio y ahí recuperar entre comillas el protagonismo. Bueno, ya aclarado esa parte, ahora lo que pasó después de eso es que Wario fue contactado por un usuario llamado Vermillón que este quería llamarlo para que respondiera ciertas cosas. Wario mentiría sobre varias cosas en esa llamada, como que lo de Scruffy y Ena, minimizando algunas de sus acciones. Algo que me gustaría mencionar es que la razón por la que Wario trajo a Scruffy a la llamada es porque no tenía a nadie de su lado, lo cual es mentira porque habían usuarios que llegaron a hablar del tema de Torre A y ellos pudieron haberlo ayudado en su momento para aclarar el tema. En fin, luego Plutonic respondería a ese directo. Después en el directo de Plutonic se descubriría que Wario llegó a doxear a un usuario que era un fan de Jefar y que solo le hizo una broma a Wario. Wario le mostró sus datos personales al público mediante a la pestaña de comunidad. Después Wario en un directo de Twitch llegó a responder a la acusación del doxeo utilizando de justificación de que no fue tan grave y otras weas más, que no tenían nada que ver con lo del doxeo. Ya para terminar, Plutonic llegó a responder a ese directo de Twitch. Después de esto, ya no se sabe qué le vaya a pasar a Super Wario Man. Bueno, intenté resumir lo mejor que pude, seguramente me habrán faltado ciertas cosas en este resumen. Y sobre la opinión que tengo de este tema, es que Wario fue tan estúpido por enojarse de que solo le imitaran la voz, lo que debió hacer fue simplemente ignorar a ese tipo de personas y seguir con lo suyo, pero no al tipo no le gusta que se burlen de algún aspecto de él. En fin, las acciones de Wario fueron las responsables de por qué se lo están entre comillas funando y seguramente quiera hacer la táctica de que se va a ir hasta que nadie se acuerde
recuerde de este tema. Pero al menos, este video servirá como un recuerdo de este caso antes de que empiecen a inventarse diferentes historias sobre esta polémica. Con esto me despido, nos vemos hasta la próxima. Sobre los Yoshis embarazados y las canelitas futanaris, es solo una broma que se inventaron para joder a Wario, debido a que este tenía un blog donde había un top de personajes furries con más nopor y entre ellos estaba Canelita. Sobre los Yoshis embarazados, pues tengo entendido que eso fue sacado de su DeviantArt donde había un Yoshi gordo.